Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonad el retraso. Esperemos que luego dentro de un poco de tiempo venga alguien más. Hoy, como algunos ya saben, hablaremos del nacimiento del hombre. Hablaremos de algunas cuestiones, sobre todo de cómo surgió la inteligencia en el ser humano y no surgió en otras especies. Y su nexo de conexión con los seres de otros mundos. Focalizado todo este argumento desde un punto de vista, digamos, extraterreno. ¿Okay? En esta conferencia no será doctoral, ¿vale?, ni científica de alto nivel, pero sí está basada en datos científicos pasados y presentes verificables, todos ellos. No utilizamos para nada inteligencia artificial. En los vídeos que vais a ver son auténticos y originales. Y el nacimiento del hombre ha sido siempre definido tanto por las ciencias modernas como por todas las religiones del planeta. En realidad nosotros pensamos que no hay ningún tipo de antagonismo entre ellas. No hay ningún tipo de antagonismo en el sentido de que se opongan. Se oponen, digamos, los hombres que controlan tanto la ciencia como la religión. Pero en la esencia ambas son complementarias. La distinción entre ellas dos está en cómo se recibe esa información de un determinado hecho. Cuando esta información se recibe de una fuente ponderable, esta información de concepto está atada a los tiempos y a los espacios. Cuando esta información se recibe de una fuente imponderable, el tiempo y el espacio desaparecen y queda tan solo el concepto. Por eso en los textos místicos, filosóficos o religiosos existe ese paréntesis que se establece a la hora de estipular tiempos, días, años, etc. Nosotros pensamos que si se razona un poco nos daremos cuenta que tanto ciencia, no estoy hablando de los científicos, estoy hablando de la ciencia y de las religiones. No hablo de los religiosos, sino de las religiones, son complementarias en sí mismas. Lo que le falta a una de ellas, lo tiene la otra, y viceversa. Hay todavía muchas lagunas que rellenar, pero es cierto que para rellenar dichas lagunas de conocimiento hace falta, como se suele decir en el argot, alicatarlas bien, y que la coherencia y la realidad sobre muchas cosas salga sin tabúes a la luz. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Exponer una serie de datos, de pruebas verificables que existen y que más allá de lo que nosotros pensemos, estemos a favor o en contra, no tiene ninguna importancia. El dato, la fecha, la foto, el hecho existe ya de por sí. ¿Ok? Sí. Y a continuación, el vídeo que les proponemos trata de evidenciar que en todas las culturas de la Tierra existe aún el enigma, que en realidad no es tal, del nacimiento
y o creación del hombre de la Tierra y en qué épocas ocurrió realmente. Ahora lo vemos. Un momentito solo. Aquí está. A ver el volumen. Tarda un poquito, paciencia. Esto seguramente no pasa en los estamentos militares y políticos. Ahí tendrán una técnica perfecta. Aquí está. En todas las culturas del planeta se habla de un creador. En todas las culturas del planeta se habla de un creador o de creadores o de seres dioses, seres divinos que con él colaboraron y aún colaboran en la creación del universo y del cosmos y de toda la naturaleza que vemos y aquella que no vemos. Hay muchas evidencias que plasman de un modo patente que ha existido tanto un proceso natural biológico perteneciente al planeta en el cual el hombre viene creado, y otro proceso, y aquí está la madre del cordero, que no se llega a comprender, que se trata del proceso de nacimiento de la inteligencia en el hombre. A estos dos procesos se les ha denominado al primero evolucionismo y al segundo creacionismo. Parecieran opuestos, pero en realidad no lo son, sino que ambos contienen la parte que falta tanto del uno como del otro. Son en realidad complementarios, son, se podría decir, como el símbolo conocido del yin-yang. La parte negra contiene su parte blanca y la parte blanca contiene su parte negra en un perfecto equilibrio. Esto nos lleva a una simple deducción. En el hombre existe una parte material evidente y una parte espiritual no evidente, pero existente. Se podría decir que la inteligencia es el instrumento concedido a las especies humanas para conectar ambos terminales, o sea, cuerpo y espíritu. Lo incomprensible y difícilmente aceptado es el proceso en el cual surge la inteligencia en el hombre. En este caso, el hombre de la Tierra. Pero no hay que olvidar que antes que el hombre existiese, la Tierra ya era un ser cósmico formado y activo. Como hemos dicho antes, evidencias las hay, que sean o no reconocidas, es otro tema que pertenece a cada individuo en su libertad de pensamiento. Datos arqueológicos demuestran ciertos pasos evidentes que conectan elementos que, aparentemente, existieron en diferentes periodos, pero en realidad no fue así. Existe un vacío notorio entre la época de los dinosaurios y el primate, o prototipo humano, al igual que existe un vacío notable entre el neandertal y el Homo sapiens, en donde la inteligencia parece explotar y hacerle posible realizar avances notables a todos los niveles, social, cultural, artístico y místico. Ahora veremos una serie de documentos históricos que confirman la existencia al mismo tiempo de humanoides y dinosaurios. The divisions between the toes have already vanished from these tracks which have been underwater.
Here we found a trail in the mud along the riverbank with a left-right pattern so typical of human tracks. Now the river has gone down, and we have re-sandbagged our fossilized footprints. Note the tracks have the same human-like left-right stride. Some proved to be merely elongated slides. Others, such as print 11, were more clearly defined. As the sun's rays reflect from the hard rock pressure ridges around the track, it looks like only recently made. Note the human-like shape, the well-formed heel, the ball of the foot, and some indication of angle of toes. Although we were elated to find these tracks, we were disappointed to find them under river gravel rather than beneath undisturbed stratum. However, from this point on, the trail led directly under a thick layer of limestone covered by many feet of soil, just what we wanted. If bona fide man tracks could be found under this limestone, the evidence that man and dinosaurs have lived contemporaneously would be irrefutable. The first tracks which began to appear were three-toed dinosaur tracks. The animal's feet had sunk in quite deeply as he made his way across the ancient mud flat. And sure enough, there again was our line of man tracks crossing the dinosaur trail. Here, he had actually stepped into the edge of the dinosaur track while the mud was still soft. Biologist Mike Turnage, who uncovered the last three footprints, places his foot in one. He then shows us the unique human-like manner in which the individual had picked his way through the mud. All told, we found 23 of these human-like tracks, a few of which still retained toe impressions. This track shows how the toes slipped as the individual stepped sharply to the left. Here, ridges at the front of the track indicate the original toe prints. This track shows the outline of the ends of all 5 toes. Such evidence fairly shouts that these tracks were made by a normal-sized person who lived contemporaneously with the dinosaurs. Now, there remained just one thing left to find, the mysterious giant tracks, which the old-timers talked about. Although both time and money were running short, we decided to widen the excavation and make one last attempt to find this fellow. And suddenly, there it was, a line of giant man tracks crossing the dinosaur tracks at right angles and walking directly under the hill. This 18-inch footprint was the same length as the Riles track and only 17 inches from the nearest dinosaur track. It showed a heel, the general outline of a human foot, indications of an instep, and a rough outline of toes around which mud had flowed. As with most of the tracks, we made a plastic cast for a permanent record. The big toe is huge. There are also indications of a second, a third, a fourth, and fifth toe. Geologists told us that these ridges are the result of cracks in the original mud, which later filled in with additional material, a fact which precluded any possibility of their having been formed by water erosion. 6 inches across the toes and 18 inches long, it was the largest footprint we had ever seen. It had been uncovered just 55 feet from where Jim Riles had dug out the 18-inch man track back in 1938, and thus may have been left by the same individual. By this time, farther downstream, we had also found some giant 16-inch footprints, of which we made plaster casts. Since the large size of these 16 and 18-inch tracks caused some to doubt that they could possibly have been made by human beings, Bien, este era un programa, como visto, de los años 80, en donde lo que hicieron no solo fue sacar moldes, sino además tallar las rocas que había en el río Paluxy y llevárselas a los museos para estudiarlas, pero también para ocultar esta realidad a la sociedad. ¿Por qué? Solo el poder lo puede saber.
Lo que es una incoherencia es que hay algunas personas que digan que las huellas de los dinosaurios del río Malusi son de millones de años, que hace 60 millones de años más o menos, incluso más, y las huellas de los humanos que están junto al lado digan que no tienen nada que ver. Ahora vamos a ver un testimonio de uno de estos arqueólogos que estuvo presente en este vídeo que hoy hemos visto, tan antiguo, por decirlo así. In 1981, in the spring, I made a trip to Glen Rose, Texas, and there made a discovery that changed my entire life. I was completing the master's in archaeology and was assigned by my mentor to direct an original excavation. And in the process of doing that, after removing the limestone layer, discovered a trail of dinosaur footprints, 19 altogether, 19 successive dinosaur footprints. Removed more limestone, and 18 inches from one of those dinosaur footprints, I discovered a 16-inch human footprint. Genuine in every detail. The great toe, which is unique to man, second, third, fourth little toe, metatarsal arch, the ball section of the foot, the medial section, which includes the interior ball section of the foot, and the lateral with a bulge. All of that is unique to mankind. And continued to excavate and discovered 3 more. So a series of left-right human footprints among dinosaur footprints. I called the press. They flew down by helicopter. The next morning, I got on the plane at DFW to go back to St. Louis, and headlines in the newspaper stated, "Tracks Step on Evolution." Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. And then the battle began. Oh, yeah. The final conclusion is very simple. Man and dinosaur lived contemporaneously, and even though they're separated by evolutionary dogma by at least 64 million years, they not only lived contemporaneously, but were caught in a worldwide flood. And this is devastating to evolutionary theory, but very supportive of the biblical record of creation as detailed in the Holy Scriptures. Bien, ahora sí, pasamos al próximo video. El siguiente video, de hecho, que ahora vemos, intentamos reflejar un parangón entre el creacionismo y el evolucionismo. Creacionismo en relación a la religión y el evolucionismo en relación a la ciencia. Basándonos en la lectura del texto recogido en el Génesis y los tiempos establecidos por la ciencia. Pensamos que ambas partes tienen sus partes de lógica. En una de ellas, lógicamente, una lógica científica y en la otra una lógica espiritual. Escuchamos. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas. Y a la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y hubo tarde y mañana en el día primero. Dijo luego Dios: haya firmamento en medio de las aguas, que separe unas de otras. Y así fue.
E hizo Dios el firmamento, separando aguas de aguas, las que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento. Y vio Dios ser bueno. Llamó Dios al firmamento cielo. Y hubo tarde y mañana, segundo día. Dijo luego: júntense en un lugar las aguas de debajo de los cielos, y aparezca lo seco. Así se hizo. Y se juntaron las aguas de debajo de los cielos en sus lugares, y apareció lo seco. Y a lo seco llamó Dios tierra, y a la reunión de las aguas mares. Y vio Dios ser bueno. Al tiempo de hacer Dios la tierra y los cielos, no había aún arbusto alguno en el campo, ni germinaba la tierra hierbas, por no haber todavía llovido Dios sobre la tierra, ni haber todavía hombre que la labrase, ni vapor acuoso que subiera de la tierra para regar toda la superficie cultivable. Dijo luego: haga brotar la tierra hierba verde, hierba con semilla, y árboles frutales cada uno con su fruto, según su especie, y con su simiente sobre la tierra. Y así fue. Y produjo la tierra hierba verde, hierba con semilla, y árboles de fruto con semilla cada uno. Vio Dios ser bueno, y hubo tarde y mañana, día tercero. Dijo luego Dios: haya en el firmamento de los cielos lumbreras para separar el día de la noche, y servir de señales a estaciones, días y años, y luzcan en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos grandes luminares, el mayor para presidir el día, y el menor para presidir a la noche y las estrellas. Y los puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra y presidir al día y a la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios ser bueno, y hubo tarde y mañana, día cuarto. Dijo luego Dios: hiervan los animales en las aguas, y vuelen sobre la tierra aves bajo el firmamento de los cielos. Y así fue. Y creó Dios los grandes monstruos del agua, y todos los animales que bullen en ella, según su especie, y todas las aves aladas, según su especie. Y vio Dios ser bueno, y los bendijo diciendo: procread y multiplicaos, y henchid las aguas del mar, y multiplíquense sobre la tierra las aves. Y hubo tarde y mañana, día quinto. Dijo luego Dios: broten de la tierra seres animados según su especie, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y así fue. Hizo Dios todas las bestias de la tierra según su especie, los ganados según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios ser bueno. Díjose entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, y sobre todas las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Modeló entonces Dios al hombre de la arcilla, y se dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda proporcionada a él. Hizo pues Dios caer sobre el hombre un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne. Y de la costilla. Esto es uno de los misterios inexplicados, tanto de la religión nuestra como de las demás religiones, ¿no? ¿Cómo pudo sacar
de la costilla de Adán un ser femenino que se llamó Eva. No tiene ninguna explicación lógica sobre el punto de vista ni siquiera místico, aunque creamos en una especie de magia superior, ¿no? Sin embargo, si pensamos en la genética, es posible hacerlo. De hecho, hoy en día estamos tan preparados que, por desgracia, se hacen barrabasadas con este tipo de manipulaciones. Y todo ello reside en los genes. Sigamos. La costilla que el hombre tomara, formó Dios a la mujer y se la presentó al hombre, y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre un ser animado. El hombre exclamó: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, varón y varona, sin avergonzarse de ello. Y creó Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra, y los bendijo Dios diciendo: procread y multiplicaos, y henchid la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Dijo también Dios: ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre la haz de la tierra, toda, y cuantos árboles producen fruto y simiente, para que todos os sirvan de alimento. También a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los vivientes que sobre la tierra están y se mueven, les doy para comida cuanto de verde hierba la tierra. Y así fue, y vio Dios ser bueno, cuanto había hecho, y hubo tarde y mañana, día sexto. Y así fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su cortejo, y rematada en el día sexto toda la obra que había hecho, descansó Dios el séptimo día de cuanto hiciera, y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó Dios de cuanto había creado y hecho. Este es el origen de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. Plantó luego Yahvé Dios en el jardín un Edén, al oriente, y allí mismo puso al hombre a quien formara. Hizo Yahvé Dios brotar de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le puso en el jardín de Edén, para que lo cultivase y guardase, y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Exactamente. Bueno, esto sería otra historia muy larga, este último párrafo, para profundizar. Pero hoy estamos en lo que sería la creación, digamos, de la raza humana, tanto hombre como mujer. Desde tiempos ancestrales y a través de diferentes épocas de crecimiento, aunque nunca se cree, seres más evolucionados en ciencia y en conciencia han visitado a los seres humanos de la Tierra. Nosotros lo decimos porque tenemos experiencias y evidencias claras de que, aparte de los hombres de la Tierra, otros seres existen y nos visitan, para ayudarles a desvelar aquellos secretos mistificados
o desvirtuados por la realidad, sobre la realidad de las cosas. Muchísimo se podría hablar de las ciencias, de las ciertas civilizaciones anteriores a la nuestra que habitaron este planeta Tierra. Lo cierto es que sería muy largo hablar de la civilización tolteca, lemuriana o atlantidea, que según el poder y la ciencia nunca existieron, sin embargo hay vestigios. Y además hay un montón de misiones, de millones y millones y millones de dinero para buscarlas. Pero bueno, si antes dijeron que no existían, ¿por qué las están buscando? Bien. Es cierto que algunas personas han podido hablar con estos seres de los que hemos hablado, que vienen de fuera, cara a cara, y han obtenido para compartir con toda la humanidad, sin especular ni vender o comprar, conceptos y explicaciones muy provechosas. Entre ellas, la que hoy les exponemos corresponde al contactista Eugenio Siracusa, que ha donado, gracias a los conocimientos de estos seres extraterrenos, que en realidad son hermanos de todos nosotros, porque viven en nuestro mismo sistema solar. Aunque los prudentes y los científicos no lo quieran manifestar. Una de estas explicaciones tiene relación directa con la creación del hombre, del prototipo, por decirlo así, en este caso, humano, y de cómo éste, de la noche a la mañana, obtuvo el don de la inteligencia o el espíritu. Bueno, veámoslo. La serpiente plumada dorada o el antecesor del hombre. La serpiente plumada dorada o el antecesor del hombre. Los señores de la luz descendieron a la tierra, su misión, generar, y eligieron un dinosaurio acuático de dimensiones medias, criatura sensible y astuta, la soberbia serpiente plumada, poseedora de las cualidades primordiales para iniciar la ascensión evolutiva. Del agua, fuente de la vida, la serpiente salió a la tierra para convertirse en Anthropos, el hombre. Aquí en esta fase que explican estos seres, este humanoide que vemos en la imagen mediría entre 6 y 7 metros de altura y corresponde también a las huellas que han sido sacadas del río Paluxy, que miden de largura unos 45 centímetros, imaginemos la altura de ese ser, y 16 centímetros de altura, las huellas que estaban en la caliza de aquel río. Entonces intervinieron los detentadores del supremo conocimiento, normalizaron la estatura, modificando el coxis y la hipófisis. De esta manera redujeron el tamaño de ese humanoide gigante. Englobaron en el cuerpo las plumas glandulares porque era bisexual. Separaron los sexos. Lo convirtieron a su imagen y semejanza. Los Elohim dijeron: daremos al hombre la luz para vivir en la conciencia y al caballo un jinete eterno. Al cuerpo se le acopló el astral. Y es en este momento cuando el hombre animal se vuelve Homo sapiens. Del día a la noche o de la noche al día.
consciente del entorno que lo rodea y capaz potencialmente, como se está demostrando, de no solo conocer el planeta, sino conocer también los espacios exteriores y cosmos. Le acopló el astral. Digamos que es el eslabón que la ciencia no termina de descubrir, porque no es material, claro está. Los hijos de las estrellas se juntaron con las hijas del hombre e injertaron nuevos genes y valores hereditarios. El ambiente fue mutado para hacer posible la evolución de la vida. Aquí la intervención por parte de genetistas cósmicos que vinieron de fuera. Luego hablaremos. Se redujo el volumen de los dinosaurios para estabilizarlos y... Luego hablaremos de otro enigma, de dónde surgieron las 4 ratas madre. Porque sí, hay una cepa humanoide común, pero ¿de dónde surgieron la blanca, la negra, la roja y la amarilla? Con esas características genéticas tan férreas en sí mismas. Sí se puede explicar el origen, digamos, fisiológico del humano y del hombre, pero lo que todavía no se aclara es cómo surgieron esas características de raza en cada una de ellas. Luego lo veremos y profundizaremos. Aparecieron nuevos animales e insectos traídos de otros mundos. La tierra y sus semillas fueron bendecidas por el sol. Es lógico que fuéramos bendecidas por el sol, porque sin sol, pues que no habría nada, ni planetas, ni naturaleza, ni hombres, ni nada. El arquetipo del universo estaba satisfecho. El creativo, el hombre Dios potencial, Adán, Eva, habían sido generados. Bien, ahora entramos en unas cuantas imágenes en las cuales explicaremos un poco todo este desarrollo que hemos realizado a través de estos vídeos. En esta primera que veremos tenemos una recopilación, digamos, arqueológica, siempre datada según los tiempos, en la que ya las culturas anteriores conocían el origen fisiológico, digamos así, del ser humano y lo dejaron reflejado en todos sus tallados, digamos, en este caso prehistóricos. Vemos en la parte superior las famosas figuras nomoli. Siguiendo el orden de la escritura, seguiremos comentándolas. A su derecha tenemos manuscritos chinos en los cuales se explica no solo la androgeneidad, como ven que hay hombre y mujer, sino una especie de espiral que se enrosca de estas colas de estas serpientes, que simboliza también lo que es el ADN. A la derecha tenemos cómo representaron en la isla de Pascua a estas divinidades de las cuales nació el hombre. Se llama Mouko, si no lo veo. Mouko, sí. Abajo, siguiendo el orden de la escritura, tenemos tallados en el Museo Arqueológico de México de la famosa serpiente emplumada, que la llaman el dios Kukulcán, del cual sale, como se puede ver claramente, el rostro, la cara humana de la especie.
A la derecha tenemos un tapiz, creo que es del Nepal, ¿no? De la Nueva Guinea. Nueva Guinea, exacto. Gracias. De Irkala, ¿no? En donde también hablan de la serpiente creadora de aquellas tierras, ¿no? En Nueva Guinea. A la derecha tenemos un dibujo de la serpiente creadora del principio del Nepal. Bien, siempre tenemos a la serpiente que en realidad era una especie de dinosaurio alargado que luego fue manipulado, como hemos visto. Debajo tenemos una de las deidades talladas en roca y es el tamaño real de una de las deidades mayas o incas y vemos cómo está sentado en una especie de vehículo, vemos el anverso y el reverso de esta roca y cómo parece que está manejando algún tipo de vehículo para desplazarse, que seguramente sería aéreo. Y abajo tenemos, digamos, uno de los primeros enigmas, ya empezamos con la arqueología, que son huellas datadas en millones de años, muchos más de lo que la ciencia dice que emergió el hombre, porque dicen que el hombre emergió en Homo sapiens hace 2 millones de años, pero casualmente se han encontrado huellas que están datadas en más de 15 millones de años, y como la de abajo a la derecha, en más de 500 millones de años. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta huella de la derecha se ve que en el suelo quedó ¿cómo se llama? El artrópodo, bueno, la criatura de aquellos tiempos que se llamaba trilobites. Por lo tanto, el periodo de existencia de los trilobites fue en aquel periodo, o sea, de más de 300 millones de años. ¿Cómo es posible si el hombre resulta que entonces, según la ciencia, no estaba? Bien. Sí. De hecho, sí, os quiero leer un mensaje que han comunicado, que han dado estos seres de volumétrica conciencia que conocen perfectísimamente el origen del hombre. Y dicen, el origen del hombre, la serpiente plumada, ha sido el generador de vuestro cuerpo físico. El mono y los demás animales que más se asemejan a vuestro aspecto exterior provienen ellos también de otros tipos de serpientes marinas, pero no plumadas. La metamorfosis se ha verificado hace millones de años atrás, proponiendo la adaptación en el elemento tierra y desarrollando los órganos adaptados para una evolución de la nueva condición. La serpiente plumada se volvió una criatura terrestre, conservando la bisexualidad y asumiendo agudas cualidades instintivas, capaces de coordinar predisposiciones superiores respecto a las otras especies del mismo elemento y vivientes sobre tierra firme. En el tiempo, ahora remoto, fue concedido a algunas tribus primitivas tal conocimiento que ha sido transmitido. Después del desdoblamiento del sexo y el injerto genético de la inteligencia, por mucho tiempo la serpiente plumada era el símbolo de la vida sobre vuestro planeta. Dicen ellos, para nosotros lo es aún hoy. Paz a todos, o Arakes es uno de estos seres científicos extraterrestres, llamámoslos así, a través de Eugenio Siragusa. El hecho es curioso. ¿Por qué este ser andrógeno le separaron, digamos, lo hicieron macho y hembra, ¿no? ¿Por qué separaron los sexos? Porque no podía continuar, por decir así, en ese estado. No sería nada raro. El problema que había es que había un bloqueo genético, porque era un ser que se autofecundaba a sí mismo y podía solo generar un hijo o dos, como mucho. Y el problema es que en aquel tiempo, millones de años atrás, la Tierra necesitaba que el grupo enzimático humano, por decirlo así, fuera muy amplio para poder elaborar toda la naturaleza que debería de ser, digamos, modificada, tratada, pero positivamente, no
como estamos haciendo hoy, claro está. Bien, ahora vamos... ya estamos bien. Esta es otra imagen. Hay un arqueólogo, se llama Dale Alan Russell. Este señor es geólogo y paleontólogo, estadounidense-canadiense, curador de vertebrados fósiles en el Museo Canadiense de la Naturaleza, profesor de investigación en el Departamento de Ciencias Marinas, Terrestres y Atmosféricas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Además, es paleontólogo senior en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. Este señor, la NASA, lo convocó para que hiciera un estudio, una, digamos, hipótesis, por decirlo así, de cómo podrían ser las formas de vida desarrolladas y quizás inteligentes en otros planetas. Y él le hizo su trabajo. Al mismo tiempo que desarrollaba estas hipótesis, por decirlo así, se dio cuenta de que entre la época de los dinosaurios y la época del hombre había un hueco, como hemos visto en las imágenes, que era difícil de encajar, ¿no? Como un salto tan enorme. Y como bien sabemos, hay un dicho que dice natura non facis saltus, ¿no? La naturaleza no procede a saltos, sino progresivamente. Se dedicó a estudiar, ya que era paleontólogo, a estudiar los dinosaurios y a buscar uno en el cual pudiese haber una especie de posibilidad de evolución que terminase, digamos, en una forma humana. Y de esta manera dio lugar al dinosauroide, que se llama así. Lo hizo basándose en el Trodón, que era un dinosaurio muy interesante. Ahora después veremos también la explicación que da él, ¿no? Era un dinosaurio de estatura media, pero en realidad esta teoría encaja en el hecho de que el hombre proviene de algún prototipo marino, porque la vida surgió del mar, algún prototipo de animal marino, ¿no? Aunque en realidad no es exactamente este el proceso. Pero ya tuvo esa intuición, ¿no? De rellenar al menos el hueco que había entre los dinosaurios y el hombre. Este hueco viene rellenado por la prueba de la arqueología en el que se ven las huellas de enormes humanoides, ¿no? Como vemos abajo, en el centro, el cerebro humano está compuesto de 3 partes. Una reptiliana, que se llama, otra que sería la del mamífero, y luego el cerebro completo alrededor, que sería el cerebro humano. De esta manera se verifica que también, a través de análisis científico, tenemos una parte de dinosaurios, ¿no? De estos saurios, bueno, los llaman reptiles, pero en realidad eran saurios, ¿no? Y seguimos ahora escuchando. Bueno, abajo vemos también una representación mucho más clara, ¿no? En el Museo Arqueológico de México, ¿no? El dios Cuculcán, del cual sale clarísimamente un rostro humano, ¿no? Porque originariamente el animal que fue modificado para resultar el hombre, físicamente hablando, era un dinosaurio. Ahora vamos a escuchar las declaraciones mismas del profesor Dale Russell, como lo explica él. Son breves. Intentamos ser breves, pero es que hay a veces tanta información que es imposible resumirlo todo. Va un poco lento. Paciencia. Si los de la permiso, los tienen. Created the dinosaur and calculated